Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hay una importante cantidad de noticias en la tarde-noche de este jueves 21 de septiembre. Algunas, hay que decirlo, son derivados por expresarlo de alguna manera, de algunas de las informaciones que ayer conmocionaron la agenda informativa. Por ejemplo, ustedes recordarán la forma como terminó nuestro programa en el día de ayer, haciendo referencia a las declaraciones infelices, a nuestro modo de ver, del señor Brian Nichols. Él es subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, es decir, es el responsable de las políticas del Departamento de Estado para esta parte del mundo, nada más y nada menos. Y ayer, a través de una red social, él expresó su respaldo a la posición de Guyana frente al diferendo que sostiene con Venezuela en relación al territorio Esequibo, a la plataforma marítima y sobre todo a las inmensas reservas de petróleo de alta calidad que desde el año 2015 se sabe están en esa zona. Bueno, hoy hay un subproducto de esa información, pero un subproducto extraño, ¿no? Hoy la Asamblea Nacional, que como todo el mundo sabe por aquella infeliz decisión de la oposición de abstenerse, está conformada mayoritariamente por elementos del oficialismo y está presidida por el señor Jorge Rodríguez Gómez, tomó una decisión extraña. Ellos aprobaron hoy convocar un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo venezolano si hay que defender el Esequibo. ¿Tú te imaginas eso? O sea, eso es algo así como que si el gobierno convocara un referéndum consultivo para preguntar si el sol sale de día y la luna debe salir de noche. Es decir, es algo absolutamente natural e inherente a la condición del Estado venezolano y sobre todo del gobierno venezolano defender y preservar la soberanía nacional. Es una cosa extraña, pero como yo sé que algunos de ustedes pudieran creer que es una exageración lo que yo estoy diciendo, voy a compartir con ustedes de inmediato las propias palabras del doctor Jorge Rodríguez sobre este punto. Escuchemos. Hemos decidido, frente a las insolentes declaraciones a través de la red social X, que fue publicada el día de ayer por parte del subsecretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en contra de la indisoluble decisión y derecho que Venezuela tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba, convocar a un referendo consultivo, como está establecido en el artículo 71, para que el pueblo de Venezuela ratifique la condición de territorio inalienable de nuestra patria y que sea por el voto popular directo y secreto de cada venezolana y de cada venezolano que se defienda de la Guayana Esequiba, que es nuestra. Defender el territorio de la Guayana Esequiba por el voto popular. Discúlpenme, pero perdónenme. Esa es una responsabilidad del Estado y de la representación temporal del Estado, que es el gobierno. Si el gobierno, este gobierno y el gobierno anterior, el del señor Chávez, no ejercieron esa función, eso no es imputable al pueblo, ¿no? Eso es responsabilidad de ellos, bueno, porque andaban enamorados de Fidel Castro y resulta que Fidel Castro era el capitán de una escuadra llamada el Caricón que respaldaba a Guyana en su ilegítima pretensión sobre el Esequibo venezolano.
Por eso es que me resulta extraño. Pero, repito, este espacio no es para hacer propaganda ni a favor ni en contra de nadie, sino para darles a ustedes, para darnos a todos información de calidad para que cada quien se forme su criterio. Por eso buscamos a un experto en el área. Tenemos en línea al embajador Gerson Rebanales. El embajador Gerson Rebanales es un embajador de carrera, no a la carrera. Y le digo embajador porque en la carrera diplomática, después que se obtiene ese rango, ese es el apelativo con el cual hay que dirigirse a ellos, independientemente de que tengan o no destino en el exterior. El embajador Gerson Rebanales ha accedido amablemente a atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos para compartir con la audiencia cuáles son sus impresiones profesionales a propósito de esta ciertamente poco común decisión, un referéndum consultivo para poner en manos del pueblo lo que es un deber del gobierno. Embajador, gracias por atendernos, muy buenas noches, le escuchamos. Gracias, Chu. Bueno, por lo que tú has visto, verdaderamente yo creo que no tengo mucho que agregar más. Dicho lo muy. ¿Qué está buscando el gobierno, la asamblea? Pues yo no por él. Embajador, disculpe que le interrumpa, no sé si nos está hablando a través de un manos libres o algo por el estilo, tenemos muy mala recepción, ahora sí, mucho mejor. Sí. Bueno, después que lo que tú acabas de decir, gracias por la invitación, saludos a tu radio. Tú no sabes cuál es la intención de la Asamblea Nacional en esta propuesta. Evidentemente, el tema de seguridad es un problema, no son los 140.000 kilómetros que nos han acostumbrado a decir, es un problema de soberanía, seguridad e integración. Y la responsabilidad de las facultades que tiene el jefe de gobierno, la conducción de la política exterior. Entonces, existiendo un canciller, existiendo un Consejo Nacional de Política Exterior, no sé de dónde viene a salir con un referéndum consultivo. Evidentemente, la propia Constitución señala que los asuntos de interés nacional son posibles consultarlos a través de la ley. Pero este es un tema que con esta pregunta, como dice el señor Rodríguez, ¿a qué viene? Porque es esto de orgullo que el país le va a decir, sí, señores, defiendan, esta es su responsabilidad. Entonces, llamar esto a un referéndum popular, eso lo está politizando, buscando una bandera política, considerando que el próximo año supuestamente hay una elección. El gobierno siempre, toda la vida, ha rehuido el tema de política. Sabemos las declaraciones, las honestas declaraciones del presidente Chávez en una oportunidad. Y lógicamente no nos debemos de oponer a que un país más que nosotros autorizamos, fuimos de acuerdo en que formar parte de la OEA cuando le dio depende. Pero el presidente Chávez, cuando da sus declaraciones, dice que no se opone, pero ¿y dónde queda nuestro derecho en esos territorios? Entonces ahora nos encontramos en esta situación. Cuba, el CARICOM, todos esos países siempre han estado a favor de Guyana. Y el tema no está en que yo le pregunto al pueblo, no le pregunto al pueblo. Porque primero es una facultad del gobierno, por decir la política exterior. Pero este tema, lo que decida aquí el pueblo, no tiene ningún tipo de relevancia en cuanto a lo que se está decidiendo allá en La Haya. La mayoría de los venezolanos me disculpan el respeto, pero yo le pregunto a los venezolanos que dónde queda La Haya, y yo creo que me deben poner la respuesta de 10 a 1 cuántas personas conocen dónde queda La Haya. Entonces se está politizando un tema que es el interés nacional. Es más, si tú te acuerdas cuando se firmó el primer convenio de las Naciones allá en México, correcto, que yo lo cuestiono mucho también la forma como tú redactado ese conveniente
Rodríguez y el representante de la oposición de Ley 4, Señor Blay, sí. el señor Blay, firmaron eso en nombre del gobierno de representación, la plataforma de la unidad de representación de la unidad, le dio esa potestad, y el señor Blay dijo que reconocía al gobierno de la República Venezolana. Yo por eso ya hoy yo no hablo de régimen, porque la oposición me acabó con el régimen y ahora esto lo reconoce el gobierno. Eso no es semántica, esa es la realidad que está preparando. Pero el primer considerando de este convenio que firmaron, de este trato ayer en México, decía que ambas partes se ponían de acuerdo en la defensa de la Guyana. Entonces venir ahora 2 o 3 años después a seguir preguntando que si los venezolanos estamos de acuerdo en defender a la Guyana. Claro que sí. Lo que sucede es que el gobierno ahora no ha tenido una voluntad política propia de defender a la Guyana. Ayer estuvo el señor Irfan en las Naciones Unidas y dio unas declaraciones y pues no el comunicado que sacó el gobierno. El primer hecho, un comunicado de ese tipo no tiene ningún tipo de vinculación con lo que está decidiendo en la Haya, allá en los tribunales. Es un comunicado interno que lo dieron que no tiene ningún valor jurídico. Y segundo, el señor Irfan va a las Naciones Unidas, toca el tema del Esequibo. Yo lo que hubiera esperado era que el señor Nicolás Maduro, su regreso de por allá de donde estaba, en China, pasara por las Naciones Unidas y le contestara en el mismo foro al señor Irfan las falacias que estaba diciendo, y yo estoy defendiendo a Venezuela. Yo pido permiso al secretario general de las Naciones Unidas un derecho de palabra para contestarle al señor Irfan, pero no lo hizo, que fue un comunicado y que además no es un comunicado, eso es lo que se debió haber hecho era al menos una nota verbal, una nota de protesta al gobierno de Guyana, una nota también a la Corte de la Haya denunciando las declaraciones del señor Nicholson, que se está metiendo en un tema que no es de su incumbencia, el ataque que hizo el secretario general de las Naciones Unidas. Porque Guyana tiene muy bien organizada su defensa, porque la defensa no es únicamente ahí en la Haya tampoco. Hay que defenderla políticamente, hay que defenderla diplomáticamente. Ayer el presidente de la República, el señor Maduro, que cuando firmó un convenio con Trinidad para el tema del gas, ya anunció que lo que comienza si se levanta la medida y hay petróleo, ya va a empezar nuevamente a regalar petróleo en el Caribe. Pero si el Caricom nunca ha estado del lado de Venezuela. ¿Tú crees que vamos a esperar ahora que cuando Guyana tenga el full producto, va a montar un Petrocaribe para regalar el petróleo a las islas? Yo lo dudo. Ese costo lo tuvo Venezuela. Entonces, esas declaraciones del señor, esa llamada a un referéndum, lo que tiene es un interés netamente político, el manejo político que el gobierno lo está realizando únicamente como parte de una bandera en unas elecciones que vienen a futuro en los últimos años y se quiere ganar. Ahí yo no me meto. Pero a lo contrario, desde el punto de vista diplomático, no tiene ningún, y desde esta situación no tiene ningún tipo de razón, porque le está politicando un tema que es de interés nacional, donde está en juego nuestra soberanía. Bien, para cerrar, Venezuela en este momento nunca tuvo una situación tan difícil y complicada como la ha tenido en su política exterior. Ni siquiera en el bloqueo de 1902, 1903, cuando confiscaron nuestras aduanas, los ingleses, los italianos y los alemanes, porque ellos lo que estaban era cobrando una deuda a través de las aduanas. Pero ahora si hay una decisión en corte y nosotros no vamos a la corte, definitivamente se perderá el ejercicio, porque la única instancia de defensa que nosotros tenemos solo una decisión a favor de nosotros, y nosotros tenemos 5 bulas papales, tenemos más de 14 convenios, acuerdos internacionales
que nos dan el derecho sobre el territorio. Y eso con eso no cuenta Diana. Por eso es que cuando se firmó el acuerdo de Ginebra en el año 66, los ingleses no podían ir a un tribunal porque ellos no tienen un acervo histórico como lo tenemos nosotros. Ahora, lo que nosotros hasta ahora, yo creo que no hemos tenido ha sido la voluntad política. Yo no sé si tú recuerdas, una vez que fue el señor Arreaza, el canciller que tuvimos, y discúlpame que yo llame canciller porque en nuestra política exterior el término canciller tampoco existe. El término es para utilizado a través de otros sistemas políticos. Pero yo creo que es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero bueno, se le llama con ese apodo de canciller. Se presentó a la Haya y dijo de que ellos no reconocían a la Corte, pero iban. Entonces, en esa política de ambivalencia, que yo no te reconozco, pero yo voy. El gobierno ha dirigido 5 comunicaciones desde el año 18 para acá, contestando a la Corte. Si tú no reconoces a la Corte, tú no tienes por qué ni siquiera volver a verla con una comunicación. Entonces, esos son unos mensajes. Entonces, la posición del gobierno es no ir a la Corte. Yo sé, en la Comisión de Política de Defensa del Ejecutivo de la Nación Miembro, a mí me llamó la Asamblea de Guaidó, me llamó, y la cual también me llamaron como asesor. Yo empecé mi carrera diplomática en Puñal y bueno, hace un tema que siempre lo he tenido de Yagenta. Siempre he sorprendido de que hay que ir a la Corte a defender, porque también esa creencia de que cuando uno negocia un acuerdo, el acuerdo del Lago de París, que es nulo hídrico, que es una de nuestras banderas, Guyana no va a reconocer nunca y va a entregar el 75% de su territorio, porque nosotros decimos que es nulo hídrico. Eso tiene que decirlo en un tribunal internacional. Y esa era la idea del señor Marcos Falcón y Iribarren Borges cuando negoció el acuerdo. Claro. Y en ese momento los ingleses no querían en ningún momento la vía judicial porque no tienen pruebas. Ahora, yo no sé por qué Venezuela, que por recomendaciones del señor Fidel Castro en su momento, del gobierno de Cuba, no quieren presentarse a la Haya a defender los derechos y que tenemos toda la documentación, hasta la bula papel, eso que en derecho internacional se llama el poder celestial, poder espiritual de los papas. Los papas vencieron 5 bulas en las cuales se comenzaba a reconocer el derecho nuestro sobre el efecto, más el derecho terrenal a través de todos los acuerdos y convenios que se han dado en la historia desde 1492 para querido amigo, estamos conversando con el embajador Gerson Rebanales, que nos ha ilustrado de manera suficiente acerca de, en efecto, la firmeza de los derechos venezolanos sobre el Esequibo, pero también la escasísima o nula pertinencia de transformar el tema del Esequibo en motivo de política interna a través de la convocatoria de un referéndum consultivo. Gerson, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y por darle esta información tan valiosa a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, tío. Hasta luego. Era el doctor, repito, Gerson Rebanales. Entiendan lo siguiente. Obvio, cualquier iniciativa que promueva, que conduzca, que conlleve a la unidad nacional en defensa del Esequibo es plausible, es loable, es digna de aplauso. Pero, y este pero es demasiado importante, una cosa es eso y otra cosa es darle una vuelta a la situación para, en vísperas de unas elecciones como las que tenemos en el 2024, entonces inventó un pretexto para que el gobierno aparezca montando una elección en la que saque una montaña de votos, ¿no? Porque diga, bueno, vamos a hacer un referéndum sobre si queremos reafirmar nuestra soberanía en el Esequibo. ¿Quién va a decir que no? Es como que, si, repito, convoques un referéndum para preguntarle al pueblo si el cielo es azul y si el sol es amarillo, ¿no? Eso no es una bolsería exactamente, eso es una jugada habilidosa. Y repito, el tema del Esequibo es demasiado importante como para prestarnos a leguleyerías de esa naturaleza. Quiero compartir con ustedes, antes de irnos a la
próxima cuña, a la próxima cita comercial, una noticia del 8 de octubre de 1981. El titular era el siguiente: Cuba reitera su apoyo a Guyana. Venezuela es expansionista, dice el canciller cubano Ricardo Alarcón. Oye el texto. Cuba reiteró hoy su apoyo a Guyana en su diferendo fronterizo con Venezuela y acusó a Venezuela de reclamar algo que no le pertenece, según el canciller cubano Ricardo Alarcón en conferencia de prensa. Alarcón concedió una rueda de prensa pocas horas después de regresar a su país, tras haber permanecido aquí, es decir, en Guyana, 2 días en visita oficial. Según el canciller cubano, el reclamo de Venezuela es prueba de expansionismo y Guyana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con toda libertad. Reiteramos nuestra solidaridad con Guyana y apoyamos su pleno derecho a poder desarrollar su territorio en todas sus regiones, declaró el jefe de la diplomacia cubana. Alarcón se entrevistó con personalidades guyanesas, especialmente con el canciller Rasley Jackson, durante su permanencia en esta capital. Este era un despacho de la agencia France Press desde Georgetown, capital de Guyana. Lo hemos dicho antes, lo repetimos ahora, durante demasiado tiempo, la política exterior de los gobiernos de Chávez y de Maduro, y por cierto, recuerden que durante muchísimo tiempo Maduro fue el canciller de Chávez, el ministro de Relaciones Exteriores de Chávez. Así que Maduro es corresponsable de esa política aún antes de ser presidente. Bueno, la política exterior estuvo en una lamentable obsecuencia política frente a Cuba, esa misma Cuba que lideraba esta posición antivenezolana, ¿no? Y se orientaba a financiar, a mantener económicamente, con dinero en efectivo y con subsidios petroleros, a esa red de pequeñas repúblicas en el Caribe Oriental llamada el CARICOM, que, capitaneados por Cuba, apoyaban la postura de Guyana contra el legítimo interés venezolano. Todo esto hay que recordarlo, no para pasar factura, sino para entender que para defender el Esequibo hay que hacerlo con los ojos bien abiertos, y los señores de un sector tan importante en el mundo político venezolano como es el oficialismo, no es que hagan un mea culpa, no, pero sí es que se autonomicen en esta necesaria defensa del interés nacional en relación a otros intereses económicos o ideológicos que hasta el pasado reciente los estuvieron condicionando. Cuando son las 8:20, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa en tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Chulo Torrealba, en La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Recordarán ustedes que el pasado lunes entrevistamos al profesor Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Allí anunciaba, entre un conjunto de actividades que se iban a realizar en esta semana, un ayuno solidario que se iba a producir en la Universidad Central de Venezuela. Decían los profesores participantes en esta actividad que era una manera no solamente de protestar por la situación de los trabajadores en general y sobre todo de los trabajadores de la educación superior, sino además un gesto de solidaridad hacia el involuntario ayuno en que está buena parte de la población venezolana que no puede consumir los alimentos que necesita. Por la situación económica, por las restricciones, por la destrucción del salario. Bueno, esa actividad se dio y en el marco de esa actividad los colegas del portal contrapunto.com lograron entrevistar a la profesora Keta Estefani. La profesora Keta Estefani es integrante de la Junta Directiva Nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV. Y allí, en esa entrevista, la profesora Estefani hizo una afirmación demasiado importante. Dijo la profesora Estefani: la clase política habla de la primaria y no discute la crisis de los salarios y la educación.
Quienes conocemos a la profesora Stefani estamos seguros de que ella no desmerece la importancia del tema político ni intenta menospreciar tal o cual iniciativa, en este caso la primaria, pero sí reclama la necesidad de que quienes aspiran a dirigir la nación tengan como punto central de su discurso y de su agenda la dura lucha por la supervivencia que tiene el venezolano a pie. Para que nos aclare este punto, tenemos en línea precisamente a la profesora Keta Stefani. Keta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbo. Por favor, comparte con la audiencia y amplía el contenido de esta afirmación. Te escuchamos. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Efectivamente, yo hice esta operación. Yo considero que las primarias son parte de la lucha por el derecho a elegir y también por el derecho a ser electo, como es el tema de las inhabilitaciones. Y yo también creo que sería buenísimo que los oficialismos también hicieran sus primarias, y que en ese debate de las primarias y de todos los que aspiran a conducir el país se discutieran los temas que tienen que discutirse en Venezuela para derrumbarlo, para derrumbar la nación por otro camino, que no es por el que estamos andando, porque nosotros estamos andando un camino hacia la destrucción del país. En efecto, yo fui una de las que ayuné, lo que yo hice fueron algunos de 12 horas, y eso es lo que hace la mitad de la población venezolana todos los días. Recuerdo como el último informe el 50% de la gente de la familia venezolana se está una comida. Pero no es solo eso, sino que el 80% no consume los alimentos saludables, es decir, no tiene una alimentación balanceada, sino que lo que come, bueno, no tiene los requerimientos nutricionales. Sabemos que lo que más comemos es harina procesada, la comida más barata, pero lo que tiene que ver con proteínas vegetales y frutas, pues tiene acceso buena parte de la población. Y eso es porque no hay ingreso familiar. El ingreso familiar se compone de salarios. Y los salarios están siendo destruidos como política gubernamental. Entonces, el tema del salario no es un tema de que aquí no aumenten el salario, de que la lucha de verdad, sí es verdad, la gente debería ganar más. No, ese no es el tema. El tema del salario es que todo lo que es el tema de la emergencia humanitaria nuclear que existe en Venezuela tiene directamente que ver con la falta de ingreso familiar. El 84% de la gente que se emigró del país lo hizo para buscar un trabajo que sí les pagaran, porque el trabajo aquí no les pagan o pagan muy poco, y eso no permite a la gente vivir. Es todo por hambre, fundamentalmente el hecho de ser educativo por hambre. Tenemos un grave problema de desnutrición infantil y gravísimo problema de nutrición infantil que sigue aumentando. 1/3 de la población infantil en Venezuela de desnutrición, y eso tiene porque la familia no tiene con qué alimentar a los niños. Tenemos 1,5 millones de niños que no asisten a la escuela, según la FAO. Venezuela es el segundo país con más hambre en América Latina. Esos son datos que se conocen, esos son datos públicos. Esos son datos que la élite política tiene que manejar y debería estar diciéndonos qué piensan hacer al respecto. Desde los distintos enfoques, porque si tenemos muchos candidatos, tanto en la oposición o en la oposición, por lo que quiera entender, como en el oficialismo o el no oficialismo, bueno, entonces deberían estar debatiendo esto para que uno tenga una idea de que realmente puede aspirar a conducir el país. Yo no tiene que ser que ahora me toca a mí, porque la vez pasada fuiste tú, o cualquier otra cosa. Tú estás inhabilitado, entonces mejor yo que no lo estoy. Más bien el tema de la inhabilitación de distritos es un tema de lucha por el derecho a ser electo también. Debería contarse de esa manera. Pero este país necesita un debate de cómo se van a solucionar los problemas, el problema más gravemente económico pendiente. El tema de salarios tiene que hacer al país sin servicios de salud suficiente y prácticamente se ha eliminado el derecho de educación. Porque no hay maestros suficientes, los maestros apenas pueden ir 2 días, no hay alimentación para los niños, como le dije, no hay niños que no van a la escuela, y los que no reciben clases de 2 días, que no reciben las necesidades que necesitan, los promueven
sin recibir la formación, que es a lo que tienen derecho. Entonces, es una situación terrible. El solo tema de salario genera la violación de todos los derechos sociales. Yo quiero que este país hable de eso. A eso es lo que yo me refería con Keta, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas ampliado para nuestra audiencia las razones de esa afirmación tan rotunda y que nosotros compartimos ampliamente. Un gran abrazo y buenas noches. Buenas noches. Era la profesora Keta Stefani quien reitera, amplía, explica, profundiza esa afirmación. La clase política tiene que tener respuestas, tiene que decir algo sobre el tema del hambre, ¿vale? De los salarios, de la destrucción del salario en Venezuela, de la destrucción del ingreso legítimo del venezolano. El gobierno haciéndose propaganda a sí mismo y haciéndoselos a sí mismo e inventando cosas como esto que acabamos de mencionar, pues un referéndum consultivo sobre la defensa del Esequibo. ¿Quién te va a decir que no? Ese empeño de entonces inventar una elección donde por fin puedas ganar una, por el amor de Dios, en vez de trabajar consistentemente por resolver los problemas del venezolano. O, como bien dice la profesora Keta Stefani, bueno, para la oposición o para un sector de la oposición, la vida es la primaria. Y ni siquiera la primaria, sino el tema de los inhabilitados. Es decir, la oposición discutiendo sobre sí misma, en vez de meterse de frente en el tema de la lucha junto a los venezolanos por sus derechos económicos, sociales, políticos. Un poco para ubicarnos en la realidad de lo que plantea la profesora Keta Stefani, comparto con ustedes este titular también de esta tarde en el portal Tal Cual Digital. Dice así: se necesitaron 126 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimentaria en agosto, dice el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores adscrito a la Federación Venezolana de Maestros. Recuerdan que estamos hablando de la canasta alimentaria, no de la canasta normativa. La canasta normativa implica también el pago de servicios. Esto es simplemente alimentos. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS, indicó que la canasta básica familiar compuesta por 60 productos se situó para el mes de agosto en $491, equivalente a 16.374 bolívares, calculado con el tipo de cambio de 33.35 bolívares por dólar. Es decir, que un venezolano con su sueldo mínimo, el cual está desde marzo de 2022 en 130 bolívares, necesitó 120 meses, 120 salarios mínimos para poder comprarla. A pesar de estas cifras, el CENDAS destacó que si bien hubo un incremento en bolívares en un 6.6% respecto al mes de julio, el precio en dólares decreció en un 2.2%, lo que serían unos $11.28. El venezolano requirió de 4.2 salarios mínimos al día o $16.36 diarios para poder comprar la canasta básica. Por otro lado, se reportó una variación acumulada de este indicador de 99.2% y anualizada de 415.2%. Al menos desde el mes de julio se evidencia una caída en el precio en dólares, ya que en el séptimo mes del año el precio de la canasta alcanzó $502.27, en total 8.93 menos que en junio. Pese a la leve caída del precio, la adquisición de la canasta alimentaria familiar queda fuera de las posibilidades de la mayoría de las familias venezolanas, pues los salarios que pagan tanto el sector público como el privado son insuficientes para cubrir este monto. El salario mínimo del sector público se mantiene en 130 bolívares, apenas unos $4, aunados a un cesta ticket de 1.000 bolívares, $30, y un bono de guerra económica equivalente a $30. En total, estos $64 cubren apenas 12.7% de la canasta alimentaria. El rubro que más registró incrementos fue el de los lácteos y huevos, con un 10.93%, seguido por frutas y hortalizas, 8.48%, grasas y aceites, 7.19%, y raíces, tubérculos y otros, 5.27%. Estos números son los que ocasionan esto que nos acaba de decir la profesora Keta Stefani,
cuando nos explicaba por qué los profesores universitarios hicieron un ayuno de 12 horas. Dice, es que ese es el ayuno que hace casi todas las familias venezolanas, porque de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a los sondeos, a las encuestas y sobre todo a la encuesta de condiciones de vida realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, la ENCOVI, la inmensa mayoría de las familias venezolanas se tienen que saltar una comida. No es que lo hacen porque les gusta, porque quieran ponerse a dieta, porque quieran estar en la línea. No, se tienen que saltar una comida. Si te saltas el almuerzo, estás haciendo un ayuno de 12 horas entre el desayuno y la cena. Si te saltas la cena, estás haciendo un ayuno de 12 horas de almuerzo a desayuno al día siguiente. Complicado, ¿verdad? Bueno, pero esa es la situación y esa es la razón de esa protesta que hicieron los profesores universitarios. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Yo creo que es como un error, son que son $40. Son $40, ¿no? Perfecto. Pero para todo, pues. Vamos a... Privado, pues. Broma esa. Privados y públicos. Ajá. Bueno, espero, ¿no? Que no lo hayan bajado. Y que esa noticia sea nueva. No, que es colmo. Largas vacaciones, Posada Mansión Burger, villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Burger, en el Istmo Marítimo de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Burger. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial portable de Alter 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámame ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta en oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Se escucha, Se siente. llega a todas partes. Con una programación completa y detallada. Es 670 AM. Son las 8:36. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. El primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. Así que anécdotas en los Estados Unidos, Johnny y Elena aseguró. Y una noche se llama Villa Mallorca. Botánica. Un chubo torreando, que yo creo que no hace un chubo torreando. Porque no dejo ni así, unos 3 minutos y cuatro. Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador más popular. Chuo Torrealba en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos con un tema que a pesar de que estalló en el día de ayer, las preguntas no se han agotado, por el contrario, abundan las preguntas sin respuesta. Me refiero, por supuesto, al tema de la llamada Operación Gran Cacique Guaycaipuro, lo que llamó el ministro de Relaciones Interiores la liberación
del internado judicial de Aragua, mejor conocido como Tocorón. Ya ayer expresamos nuestra sorpresa porque se haya llamado Operación de Liberación una intervención en una institución estatal, ¿no? Es decir, el Estado liberando una institución estatal. Habría que dar alguna explicación sobre eso. Sin embargo, no ha habido, repito, respuestas ni explicaciones. Un importante resumen de las preguntas que han quedado sin respuesta nos vienen en la página que no vacilo en recomendar, Crímenes sin Castigo, que dirige el colega Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio Mallorca es un periodista especializado en la fuente judicial, tiene formación además como criminalista y en Crímenes sin Castigo suele ventilar importante información referida. Nos dice en una nota del día de hoy, por ejemplo, que Ceballos describió que dentro de Tocorón la banda Tren de Aragua ejercía una especie de esclavismo contra los reos. En la incursión no se reportaron muertes por enfrentamientos ni lesionados. El funcionario mostró parte de lo incautado durante la intervención llevada a cabo el miércoles. Había cordones detonantes, municiones, motocicletas, armamentos de distintos calibres, granadas fragmentarias, explosivos, lanzacohetes y drogas. Sin embargo, estando ese arsenal allí, no hubo ningún tipo de resistencia. El único lesionado, fallecido, efectivo militar fue porque le dio con la cabeza a la puerta de un blindado. Imagínense ustedes. Eso es lo que lleva a algunos voceros y algunas organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones a afirmar que esta fue una entrega negociada de Tocorón. Tampoco especificó el funcionario, nos dice acá Crímenes sin Castigo, sobre el número total de presos en Tocorón ni la cantidad de reos trasladados a otros penales. Tampoco dio parte sobre los fugados y recapturados. Tenemos en línea precisamente al periodista Javier Ignacio Mallorca. Javier, por favor, para beneficio de la audiencia, nutre nuestro criterio con tu parecer sobre qué fue lo que pasó ayer y sobre todo cuál es la situación al día de hoy. ¿Cuándo se responderán estas preguntas? Porque hay muchas cosas que quedan en el aire. Es imposible convertir un penal como Tocorón en esa especie de ciudad, ¿no?, que fue encontrada ayer, sin que para tal cosa sea necesario contar pues con la participación, anuencia, permiso, complicidad de funcionarios policiales, funcionarios militares, funcionarios políticos. Pero hasta ahora lo que dice el ministro de Relaciones Interiores es que tuvieron a 4 policías o 4 funcionarios implicados presuntamente en el tráfico de armas. Cuéntanos, te escuchamos. Saludos, Jesús, buenas noches a ti por intermedio de la estación, a todos aquellos que nos escuchan. Mira, son muchos los filones que podríamos tratar, ¿no? Quizás lo más conveniente sería empezar por lo último, que es lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Ya tú has manifestado tu interrogante en torno a ciertos contenidos que él dio, ¿no? Eso de hablar de liberación de una instalación estatal, bastante dudoso, ¿no? Pero es que esa situación se había consolidado con el pasar de los años en lo que Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero, se había convertido en el mandamás del internado judicial de Aragua. En la columna Crímenes sin Castigo que hemos sacado hoy en el estímulo, ya estábamos recordando un episodio en el que 3 agentes de policía judicial fueron heridos a tiros, con tiros de fusil disparados desde el interior del penal a una patrulla que pasaba por la carretera que está allí frente a Tocorón. En este momento, estamos hablando de hace unos 5 años, la entonces ministra de Servicio Penitenciario, María Eli Varela, anunció frente a Tocorón que esa cárcel iba a ser incorporada a lo que ella en ese momento denominaba el régimen. Bueno,
para los que no estén enterados de lo que eso significa, bueno, en Venezuela hay unas cárceles que tienen un trato y otras que tienen un trato distinto, ¿no? Tocorón, resulta ser que el gobierno entonces y hasta hace un día eso lo ejercían los propios presos. Y María Iris Varela nunca pudo insertar a esa cárcel en el nuevo régimen penitenciario. Entonces, esto siempre fue un autogobierno. Y eso no se logra, Jesús, sin la existencia de profundos enganches políticos, que son los que te permiten sobreponer una situación de ilegalidad, normalizarla y hacer que ella se prolongue en el tiempo, con todo lo que eso significa en cuanto a generación de renta ilícita. Claro. Bueno, todo eso estaba allí en Tocorón. La prensa en este sentido siempre observó estas cosas insólitas que pasaban allí, de una cárcel con zoológico, donde además el PRAN había construido, mejor dicho, reformado el área del estadio. Eso todo, allí había un estadio, él lo reformó y lo convirtió en algo mucho más relevante, con mucho más realce. También había una famosa discoteca, y todo esto construido además con una empresa que era del propio PRAN, que se llamaba Constructora Tokio. Todo esto lo estamos refiriendo para señalar que Tocorón, más allá de, bueno, ser vista así como una especie de isla, de cosa normal, era realmente un enorme negocio que florecía con la anuencia de sectores oficiales. Entonces, que el ministro venga a decir ahora que él liberó eso, mira, ¿será que lo liberó de un sector del oficialismo que era el que le gustaba tenerlo así? Impresionante lo que nos estás diciendo, pero absolutamente congruente con la realidad. Me atrevo a tratar de hurgar tu opinión sobre precisamente esto que estás desarrollando. Ayer, conversando con la colega Rona Rísquez, ella afirmaba y reconocía que desde que el almirante Remigio Ceballos está al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, hay una conducta un tanto más asertiva en el combate al crimen organizado. No se atreve a definirlo como una política de Estado clara frente a este tema, pero sí dice hay una conducta diferente. ¿Crees tú que esto que estás diciendo, este combate a un sector del oficialismo que le convenía o en todo caso accedía a este conjunto de irregularidades, pueda transformarse efectivamente en una política de Estado, o será simplemente expresión de distintos pareceres o de una pugna interna dentro del oficialismo? Eso aquí no hay políticas de Estado en materia de seguridad ciudadana. Lo que hay son parcelas de poder. Y además de eso, el intento de exponer determinadas líneas o enfoques para el tratamiento de ciertos problemas. En el caso de la seguridad ciudadana, es claro, obvio, evidente, que hay un ala del oficialismo que es negociadora, que busca entendimientos, que va, digamos, promueve programas como el de las zonas de paz. Y hay otra ala que promueve tácticas de mano dura, que no le gusta la cesión de espacios. Esa ala a la que me estoy refiriendo es la que, digamos, ahora representa a Ceballos, en otro tiempo quizá podía ser el general Reverol. Este es un ala más militarista, efectivamente, pero eso no quiere decir que los militares venezolanos no negocien con los delincuentes, no. Por eso te digo que a veces es un poco complicado caracterizar a estos grupos de influencia dentro del oficialismo. Pero efectivamente, en lo que respecta a Ceballos y Tasso, bueno, no es que él tenga, digamos, una noción clara
sobre todo los aspectos de la seguridad ciudadana. Esto es algo complejo que se estudia. Ceballos es un militar, entonces su formación es distinta, pero él no entiende, es decir, eso de cederle espacio a la delincuencia, él no lo ve bien. Entonces actúa, digamos, con ciertas restricciones porque él sabe que él no puede salir a matar delincuentes como se hacía hace 2 o 3 años. Entonces aplica este tipo de tácticas que tienen un componente de entendimiento. Yo, en lo que respecta a la intervención en Tocorón, me llama muchísimo la atención, Jesús, que esto se produjera sin ningún muerto ni ningún herido. Eso llama muchísimo la atención. Eso quiere decir que primero Guerrero y sus lugartenientes tenían información privilegiada y algo se debe estar revisando aquí, porque definitivamente la movilización que se produjo el día de ayer era, obviamente tenía un carácter disuasivo, pero también tenía un poder de fuego bastante elevado en la espera de que iba a haber una respuesta armada desde el interior del penal, cosa que no sucedió. Y esto llama la atención, esto contrasta con todas las intervenciones de penales que se habían realizado desde que yo tengo memoria en la época de Chávez. Sí, es ciertamente sorprendente. Ciertamente sorprendente. No se moviliza un mini ejército de 11.000 funcionarios para hacer una visita guiada por el zoológico de Tocorón. Finalmente, Javier Ignacio, en tu opinión, ¿ha recibido el Tren de Aragua un golpe importante en lo que es su capacidad de comando, en lo que es su capacidad de coordinación, o por el contrario, al haberse expandido, al haber trascendido su condición de banda o megabanda para transformarse en una organización transnacional y habiendo salido indemne el Niño Guerrero y sus luceros de esta intervención, están sencillamente en otro plano, pero no necesariamente afectados en su capacidad de comando? ¿Qué opinas tú? Muy brevemente, creo que la opción más probable es que se puede iniciar una persecución muy fuerte sobre Héctor Guerrero y su lugarteniente, como pasó con Carlos Rebete hace apenas año y medio. Entonces, además de eso, Jesús, para Guerrero la existencia de Tocorón era consustancial a la estabilidad del negocio. Cuando ya Tocorón lo sacan de la ecuación, eso representa un durísimo golpe para él. En este momento, él se está comiendo parte de su riqueza, pagándole a policías para que no lo delaten y tratando de colocarse en un lugar que él considere y perciba seguro, ya sea aquí, ya sea en Colombia o en cualquiera de los lugares donde ha sentado base. Yo creo que en este momento se deben haciendo las coordinaciones necesarias con Interpol o a través de Interpol para lograr la ubicación de Guerrero. Guerrero en este momento tiene 2 opciones. La muerte es una de ellas, yo creo que es la más probable porque él tiene mucha información sobre los nexos, los enganches políticos con el gobierno, y la otra es, digamos así, una especie de prisión en la que lo más importante sea resguardarlo en silencio. Estas son las 2 opciones que le veo. Javier Ignacio, queremos agradecerte enormemente tu generosidad al compartir con nuestra audiencia tu conocimiento de la fuente y el manejo que tienes de cuán complejas pueden ser estas conexiones, este entramado entre intereses económicos, intereses políticos y funcionarios corruptos para hacer posible una operación tan boyante como la que tuvo a Tocorón como nave insignia durante tantísimo tiempo. Un gran abrazo, buenas noches. Saludos, un placer. Javier Ignacio Mallorca, periodista venezolano, experto en la fuente judicial, con formación en el área criminalística, diciéndonos por la calle del medio, es posible que se desate, es muy probable que se desate una feroz cacería sobre el Niño Guerrero, y una de sus opciones más probables es
o la muerte o algún tipo de cautiverio, de prisión concertada que garantice su silencio, porque debe ser mucha la información, dice Javier Ignacio Mayorga, que debe tener el niño guerrero sobre precisamente estos nexos entre corrupción política, corrupción militar, corrupción policial, para hacer posible la operación del crimen organizado. Cuando son las 8:50, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión. Claro, y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a Bueno, aquí tienes que decirlo, ¿no? No todo en la radio puede ser musiquita y variedades. No, respondiéndole a una persona que me escribe por acá sobre qué duro la información que da Javier Ignacio Mayor, que es un excelente periodista. En La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y por supuesto tenemos que referirnos al gigantesco palo de agua, al tremendo diluvio que cayó hoy sobre Caracas y otras regiones del país, combinado también con las fallas eléctricas que azotaron a buena parte del territorio nacional. Así lo reseñan los colegas del Pitazo. Por cierto, mi solidaridad con los amigos del portal El Pitazo, un excelente medio electrónico en este país donde la censura es casi una norma y la autocensura un morbo terrible. El Pitazo es un ejemplo de excelente periodismo y, por cierto, también de participación ciudadana. Insólitamente, la empresa X, antiguamente llamada Twitter, le cerró la cuenta al Pitazo. La cuenta del Pitazo no es una cuenta, es un servicio público, hay que decirlo así, es un servicio público. Más de 1 millón de personas obtenían información de calidad y sin censura a través de esa cuenta. Así que esto que ha ocurrido es ciertamente lamentable, Es una sanción no contra el Pitazo, no contra el titular de esa cuenta, sino literalmente una agresión contra más de 1 millón de usuarios de esa red social. Bueno, el Pitazo hoy nos trae la siguiente información. Otro bajón. Caracas y al menos 9 estados sufrieron fallas eléctricas este 21 de septiembre. Voy al texto. Otro bajón eléctrico se registró en Caracas y en al menos 9 estados del país este jueves 21 de septiembre, según reportaron los usuarios en las redes sociales, quienes precisaron que las fallas comenzaron a sentirse a partir de las 12:30 del mediodía. De acuerdo con la información de los usuarios, el bajón se registró en Caracas, Lara, Portuguesa, Zulia, Aragua, Carabobo, La Guaira, Anzoátegui, Nueva Esparta y Táchira. Este bajón se suma a los registrados cada día por miles de venezolanos en diversas regiones del país, mientras el gobierno de Nicolás Maduro promete electricidad a Brasil y envía expertos a solucionar problemas eléctricos en la isla caribeña de Dominica. Bueno, ciertamente eso es lo que mi madre, la señora Marina, llamaba claridad para la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Ciertamente. Otra información importante, relevante, que extrañamente no aparece en la agenda de los voceros políticos, ¿no? No solamente de la oposición, sino también del gobierno, es lo que tiene que ver con esa tragedia que es el femicidio en nuestro país. Los colegas del portal Monitoreamos nos informan: Venezuela registró 139 femicidios entre enero y agosto, de acuerdo a la contabilidad que lleva la ONG Utopix. Voy al texto. La ONG Utopix informó este jueves que en los 8 meses de 2023 ya se contabilizan un total de 139 femicidios a nivel nacional, 21 de ellos en grado de frustración y un total de 6 en el exterior, específicamente en Colombia y Ecuador. Señala el informe publicado en la página web de la ONG que en lo que va de 2023 sigue ocurriendo un femicidio consumado cada 42 horas y un femicidio en grado de frustración cada 39 horas. En el mes de agosto se registraron 18 femicidios y los estados donde ocurrieron
La mayor cantidad de estos hechos fueron Aragua y Yaracuy, con un total de 3 casos respectivamente, seguidos los estados Miranda y Nueva Esparta, con 2 femicidios en cada uno de ellos, los estados Bolívar, Sucre, Cojedes, del Tamacuro, La Guaira, Guárico, Falcón y Mérida, con 1 caso cada uno respectivamente. Bueno, no hay que añadir demasiado a la gravedad de esto, pero yo quiero recordar el mantra, por así decirlo, que utilizo cada vez que toco este tema. Este no es un problema de las activistas feministas. Este no es un problema de las mujeres como sector social, como género, como grupo, como subgrupo de la sociedad. Este es un problema del país. Venezuela no podrá salir adelante, así tenga petróleo, así tenga hierro, así tenga diamantes, así tenga oro, así tenga coltán, así tenga lo que tenga. Venezuela no podrá salir adelante si la mitad de la población está discriminada, está preterida, está agredida, está violada, está asesinada. Y cuando además nos estamos refiriendo a la mitad más asertiva, a la mitad más proactiva y a la mitad más productiva. Hay que decirlo. Ahí están las estadísticas para demostrarlo. La mujer, en comparación con sus colegas hombres, egresa con mejores notas y en menor tiempo de la educación superior. Por ejemplo, la mujer, en comparación con sus colegas hombres, es más productiva en su incorporación al mundo del trabajo, o lo era, al menos hasta la pandemia, hay que decirlo, porque ahí se produjo un retroceso importante. Entonces, repito, sí es la mitad de la población, pero además es la mitad, repito, más asertiva y más proactiva, y es la que es objeto de manera sistemática de discriminación ante la ley y de agresión, porque este no es un problema, repito, simplemente a nivel de pareja o a nivel de familia. Este es un problema del país, de la sociedad. Así que estas compañeras de Utopix prestan un servicio muy importante y hay que recordar, este sondeo, este arqueo, esta estadística es esencialmente hemerográfica. Es decir, son los casos que salen en los medios, son los casos que son reportados en las redes sociales y en los medios electrónicos, pero no es la totalidad de los casos. El problema es muchísimo mayor. Cuando son las 8:59 minutos, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba.